placer volverle a encontrarnos con usted. Vamos a iniciar la grabación de la clase. Está muteado, doctor. Ahí está. Ahora se escucha, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué les parece, pero a mí como nosotros ya tuvimos un encuentro previo y hay algunos comentarios o alguna, digamos, reacción a los materiales, a lo que estuvimos intercambiando, quizá me parecería interesante abrir un poquitito alguna pregunta o comentario y para arrancar ya con un poquito con aspectos metodológicos. Bueno, no, me parece que considerando que hay algunas personas que se incorporan hoy, rescatar dos cosas que a mí me parecieron súper importantes y que si bien uno las piensa desde otros campos, ¿no? Siempre se piensa en la salud como campo. El que usted lo haya puntualizado con respecto a la gerontología, para mí fue interesante, porque siempre pensándolo desde la salud como contexto, pero pensado desde la gerontología y la especificidad, la verdad que a mí me sirvió mucho ese aporte en particular, ¿no? Es más, creo que en Introducción a la Gerontología voy a empezar por este recorte, que siempre lo uso para salud, pero paradojalmente no lo tenía acá con la complejidad de los discursos. Así que para mí eso fue realmente súper interesante. A pesar de que hace 20 años que estoy en gerontología, digo, de golpe sirvió como una interpretación su intervención, así que para mí fue eso muy, muy útil. Qué bueno, qué bueno. No sé si a algún otro compañero le parece pertinente comentar algo o pasamos directamente. Bueno, de todas maneras, si no hay otro comentario o intervención, yo voy a comenzar en cierta forma recuperando como el esquema metodológico. Estoy acá también con Claudia Lau, recuperando un poquito el esquema metodológico de los momentos de planificación, que me parece que son el anclaje un poco de a ver qué vamos a poder compartir, digamos, de algo que desde el punto de vista metodológico es bastante más extenso del tiempo que tenemos, pero que me parece que aunque sea perfilado, digamos, nos va a ayudar a entender cómo son los ejercicios reales de planificación. Creo que voy a poder compartir, no sé si me va a dejar compartir pantalla, sí, me deja. ¿Están viendo ustedes ahí? Sí, se ve correctamente, doctor. Perfecto. Bueno, digamos que nosotros tenemos una caracterización de los momentos de planificación, pero el problema es que, claro, uno lo ve metodológicamente colocado en una lámina o en una pantalla, hay cierta representación, digamos, bueno, de cómo, de la lógica del ser, de la lógica del deber ser, pero también de un puente que la planificación estratégica va a colocar
todo el tiempo, digamos, que es cómo hacer posible, digamos, cómo hacer posible lo que se definió como necesario, ¿no? Y cuando uno piensa en estos momentos de planificación, lo que me parece que ya están organizados, digamos, en momentos de más globalidad, de mayor especificidad, o en momentos de cómo son las cosas, cómo deberían ser y cómo hacer el puente para hacerlas posibles, la primera pregunta que uno se hace, ¿esto dónde está? ¿No? Y bueno, como nosotros definimos planificación como pensar para actuar, en realidad podríamos decir que si tomáramos a un caricaturista, digamos, haría un globito arriba de nuestra cabeza, digamos, con que representaría lo que estamos pensando, ¿no? De tal manera que, aunque luego, como dice Henry Mintzberg, digamos, vamos a considerar planificación el pensar para actuar, pero siempre y cuando usted lo formalice, es decir, que quede de alguna manera documentado, ¿no? Entonces la planificación básicamente está en el mundo de las representaciones. O sea, cuando yo, para decirlo gráficamente, cuando yo hago un análisis de situación, el análisis de situación no es la situación, sino que es el mapa que yo levanté, digamos, sobre la situación. Y los mapas siempre son una simplificación, ¿no? Creo que podemos comentar el día de hoy una genialidad de Borges, digamos, que una vez decía que había un pueblo, un país con tanto apego a los mapas que habían hecho un mapa a escala real, ¿no? Pero el problema es que no tenían dónde guardarlo, ¿no? Entonces, a través de la ironía, Borges nos explica que necesariamente un mapa es una simplificación, necesariamente un mapa es una síntesis. Entonces, cuando nosotros decimos que un paciente tiene un diagnóstico, esa es una simplificación, digamos, o sea, es el uso de un mapa para poder actuar, intervenir, digamos, en referencia a un paciente, en referencia a una persona que padece de alguna manera y es objeto de alguna intervención. Pero digamos, es tan fuerte esta idea que nosotros podríamos decir, a todos nos parece fundamental desarrollar capacidades analíticas, pero en planificación hay un pequeño secreto, que es que no se puede pasar del análisis a la acción si no es a través de un proceso de síntesis, ¿no? Y en esa lógica de que no se puede pasar del análisis a la acción, sino es a través de un proceso de síntesis, el mapa es una síntesis. O sea, cuando nosotros hacemos historias clínicas, hacemos semiología, pero finalmente culminamos en un diagnóstico. Y el diagnóstico es la llave de paso para la intervención, para el plan terapéutico, para la propuesta digamos, de intervención. Y eso, de alguna manera, me parece que viene del campo de la planificación, porque, digamos, todos quienes actuamos en el campo de la salud, en micro o en macro, planificamos. Y luego, lo que vamos a conversar hoy no es sobre personas que nunca antes han visto el concepto de planificación, sino vamos a ir como forcejeando o deconstruyendo sobre imágenes que cada uno de nosotros tiene sobre planificación. De estos voy a ir eligiendo algunos momentos del proceso de planificación, básicamente porque, como le decía, no tenemos todo el tiempo como para hacer, a veces un taller entero de planificación nos lleva prácticamente, digamos, un periodo digamos, mucho más extenso que el tiempo que tenemos. Pero sí voy a detenerme en aquellos aspectos de la planificación estratégica que me parecen más difíciles de conceptualizar o de aprender, llamémoslo así, solo leyendo, y voy a ver si, o tratar de ilustrar hasta qué punto esos rasgos o esos elementos ponerlos en juego. Casi me parece que yo ya lo anticipé, porque deviene un poco de la historia de los situacionistas franceses, y la definición de situación es que situación es todo aquello relevante para la acción.
¿no? Que es casi como tautológico, digamos. La acción organizó la situación, porque solo lo relevante para la acción es lo que va a entrar en la situación. Si ustedes me disculpan los ejemplos, a veces ayudan, a veces sobresimplifican, pero podríamos decir, una cosa es su vestuario y otra cosa es lo que usted va a poner en una maleta, digamos, si tiene que salir de viaje, ¿no? Entonces, el viaje, y sobre todo cuando uno dice, digamos, hay una cosa es hacer una teoría sobre cuántas cosas podrían entrar en una maleta o cuántas cosas uno debería llevarse, y otra cosa es tomar decisiones, porque si no toma decisiones pierde el vuelo, digamos, ¿no? Es decir, que la acción, digamos, va a organizar de alguna manera una síntesis. Uno se quedará después con la idea de que puso cosas de más o puso cosas de menos, pero la acción, digamos, no espera, y entonces la organizó el análisis de situación, no en el mundo de todo lo que uno podría abrir, digamos, sino aquello que es relevante para la acción. Ahora, el análisis de situación nos enfrenta a tres grandes complejidades. El primero, digamos, lo voy a llamar coordenadas, pero diría fundamentalmente que lo que voy a preguntar es ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Si nuestro objeto, digamos, es la gerontología, de alguna forma, eso en principio denomina, digamos, un territorio, ¿no? Ahora, ese territorio es un territorio descrito desde el sujeto que analiza, ¿no? Digamos, hay otros sujetos que también están analizando y teniendo en cuenta, por ejemplo, digamos, pongámosle, la salud de las personas mayores, digamos. Pero la salud de las personas mayores también es iluminado por otros campos, digamos, que delimitan de una forma no necesariamente igual, digamos cuando uno puede decir qué es la psicogerontología, qué es la geriatría, qué es la clínica médica cuando aborda la problemática de las personas, de la salud de las personas mayores. Digamos, si surgen problemas específicos vinculados a otros actores que miran esta misma etapa de la vida, por ejemplo, desde la seguridad social, si lo están abordando desde la economía, si lo están abordando. Entonces, ahí, cuando uno hace un análisis de situación, ubica que hay un nosotros que analiza, pongámosle desde este posgrado yo estoy analizando, somos nosotros definimos un territorio, en ese territorio hay otros, los otros pueden ser del territorio, por ejemplo, los mismos beneficiarios, las mismas personas que incluimos en el objeto de estudio, son otros que están en la situación, o hay otros que no están en la situación, pero que sí operan sobre la situación. Entonces, podríamos decir, nosotros y quién más, obviamente podríamos decir, bueno, el PAMI, digamos, también es un actor que debe estar analizando esta problemática, pero desde otro lado, digamos, ¿no? O el ANSES debe estar analizando esta problemática desde otro lado, ¿eh? Así que nosotros definimos un territorio probablemente autorreferencial, quiero decir, ese territorio no está ahí alambrado, esperándonos, definido por un actor externo, sino que es un territorio simbólico que nosotros vamos dibujando, y hay otros relevantes que pueden o no respetar ese mapa que nosotros estamos haciendo. Así que hay un problema con las coordenadas, que es que incluye una autorreferencia dentro del ejercicio. Hay una segunda complejidad, que es el problema de la subjetividad. Nosotros, un poquito en broma, le llamamos síndrome de Jonás, porque, digamos, Jonás es un personaje bíblico, ustedes recordarán, que parece que se lo tragó una ballena, lo cual ya es bastante raro, pero más raro es que salió para contarlo, digamos, ¿no? Entonces, si uno le pregunta a Jonás qué es una ballena, cuál es su experiencia de una ballena,
va a contar cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros analizamos desde afuera de la ballena, ¿no? Bueno, en la planificación social todos somos CONAS, ¿no? Quiere decir, no hay externalidad posible, el sujeto que analiza está incluido en el objeto analizado, ¿no? Y esto trae un gran problema, que es el problema de la subjetividad en el análisis, que es mejor saberlo que no saberlo. No sé, cuando uno revisa bibliografía antigua de planificación, está implícito, sin decirlo, que el sujeto está afuera, con lo cual todo lo que le interesa son los datos objetivos. En la planificación estratégico-situacional importa, digamos, la subjetividad mía y la subjetividad de los otros, digamos, para poder entender cómo se arma un campo, siempre campo de saber y campo de poder. En ese sentido, importa entonces la posición del actor, es decir, usted desde dónde analiza, ¿no? Podríamos decir probablemente nosotros que somos muchos profesionales del área social, del campo de la salud, generalmente estamos bendecidos por el multiempleo, ¿no? Así que uno a veces analiza distinto a distintas horas del mismo día, ¿no? Porque, digamos, a la mañana a lo mejor usted está en la universidad y a la tarde está en otro empleo, digamos, y ya está analizando distinto, digamos, porque depende, está analizando desde la posición, desde dónde, ¿no? Es como nosotros en la jerga habitual decimos, pero ¿desde dónde lo decís? ¿No? Ese desde dónde marca un problema de posición, porque una es mi posición, pero otra es la posición de los otros. Al mismo tiempo, todos hablamos desde algún aparato ideológico, algún sistema de valores. Estamos haciendo este posgrado construyendo valores compartidos. Estos valores operan como especie de lentes que nos intensifican ciertos aspectos que ahora ya vemos distintos, pero quizás sin querer nos ocultan otros, que digamos, porque el foco generalmente produce este efecto, digamos, de intensificación y también de algunos puntos ciegos en el análisis que a lo mejor no aparecen, digamos, quizá van apareciendo luego en el juego. También analizamos desde nuestra experiencia, digamos, porque todos, digamos, muy particularmente en el mundo de los posgrados, disculpe si lo digo así, digamos, nadie llega virgen, digamos, a los posgrados. Esto significa que, literalmente hablando, todos venimos de una historia, de una experiencia que vamos a poner en juego, e incluso explica por qué en los posgrados es tan importante el rol de aprendizaje con los docentes como con los compañeros de los posgrados. Y además cada uno analiza con cierta intencionalidad, que ya está implícita en el análisis, porque si decimos todo aquello relevante para la acción, lo que estamos diciendo es que usted tiene en la cabeza cierta idea de actuar, ¿no? Entonces también muchas veces el análisis de situación es sustento, justificación, digamos, que ya fue preorganizado por una acción que ya se me va armando en la cabeza, aunque pareciera que el diseño de la acción es posterior, pero ya está influyendo incluso en el análisis. Yo, cuando digo estas cosas, sé que estoy jugando con distorsionando lo que parecería el sentido común. Pero quiero poner un ejemplo de lo que parece súper objetivo, el censo de población, ¿no? Bueno, ¿qué interesa en un censo de población? Es una pregunta infinita, digamos. ¿Qué es lo que efectivamente se pregunta? Bueno, no hay una sola pregunta que no tenga alguna utilidad. O sea, los censos son diagnósticos utilitaristas, digamos. Y si usted le va a sacar o le va a agregar una pregunta al censo, tiene que ver con quién y cómo va a usar la contestación de esa medida que el censo le está planteando. Así que, por más objetivo que me parezca el censo, hay intencionalidad atrás de cada pregunta de un censo de población. Bueno, a partir de ahí nos vamos dando cuenta de la complejidad del análisis de situación.
Y la tercera complejidad está planteado por Mario Testa justamente en una tensión que coloca él sobre la mesa, muy importante, que es la tensión de transparencia y opacidad. ¿Sí? ¿Por qué importa esto? Yo lo comento ahora de vuelta a partir de un autor que se llama Kozik. Es un autor que tiene un texto muy interesante, se llama Dialéctica de lo Concreto. Kozik dice, digamos, el fenómeno oculta su esencia. Bueno, digamos, medio un poco en broma uno puede decir, qué frase, ¿no? O sea, quizá el hombre tuvo una mala noche, se despertó a la mañana y se le ocurrió teorizar y tiró esta frase, el fenómeno oculta su esencia. Bueno, como Kozik no quería ser tomado a la ligera, aclaró la frase. ¿Y qué dijo, digamos? Dijo, si el fenómeno no ocultara su esencia, la investigación sería innecesaria. Si el fenómeno no ocultara su esencia, la investigación sería innecesaria. Pero vete aquí que en el mundo de lo social, Mario Testa complejiza este tema y nos lleva, igual que otros autores, especialmente como todos los que trabajan lo que se llama investigación indicial, digamos, que hay dos tipos de opacidad. La opacidad intencional y la opacidad no intencional. Hasta donde sabemos, es muy reciente que entendemos cómo es que un árbol vive, porque hace fotosíntesis. Ningún árbol dice, yo estoy haciendo fotosíntesis. Usted tiene que investigar. Tuvimos que investigar para saber qué es la fotosíntesis y por qué es tan vital en la producción de los vegetales verdes, digamos. Bueno, en concreto, podríamos decir, no hay ninguna intención del árbol de ocultarme la fotosíntesis, al menos hasta donde nosotros sabemos. Es decir, que hace falta investigación. Pero un jugador de póker oculta sus cartas intencionadamente. ¿Sí? Y permítanme aquí hacer la primera conexión directa, digamos, con esta categoría, la planificación y la gerontología. Digamos. Vamos por un minuto, para no aburrirlos a ustedes con aspectos metodológicos que parezcan sin anclaje, vamos a hablar unos ratitos sobre el maltrato a las personas mayores. ¿Cómo investigarían ustedes maltrato a las personas mayores? Evidentemente no haciendo una encuesta, ¿no? ¿Se imaginan ustedes haciendo una encuesta, golpeando una puerta y diciendo, ¿usted maltrata a las personas mayores? Ni siquiera haciendo una encuesta a las personas mayores, porque las personas mayores pueden tener cuidadores que los maltratan, pero sentir que su vida depende de esos cuidadores. ¿Sí? Es decir, que de repente, en una persona con un Alzheimer, yo noté un cambio, digamos, noté un gesto de miedo de una persona con un Alzheimer cuando se acerca a una cuidadora, ¿no? Es decir, que esto es algo indicial, digamos, ¿no? Es algo que me invita a pensar en algo que es una opacidad intencional, digamos. Ni la paciente lo va a decir, ni la cuidadora lo va a decir. La cuidadora porque maltrata y la paciente porque siente que es un costo aceptable dada su altísima vulnerabilidad en la situación. ¿Sí? Y con todo lo que yo me quedo es con una mirada de temor que no debería estar ocurriendo y me empieza a dar vuelta en la cabeza que acá está pasando algo. No sé si ayuda este ejemplo a explicar la complejidad que tiene el análisis de situación, porque, digamos, definitivamente no vamos a tener todas las herramientas para poder, digamos, o sea, o buscamos herramientas para poder revertir esta situación. Si nos quedamos con esta, a ver si me deja salir. Estoy con un problema de
pero no importa porque insisto que ustedes me vayan interrumpiendo. ¿Qué vamos a hacer con estas complejidades? ¿Qué es lo que hace la planificación estratégica con estas complejidades? Primero, sobre las coordenadas, digamos. Nosotros, territorio, y los otros relevantes, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la incumbencia? En este caso, ¿qué territorio dibuja el propio texto del posgrado? Formal e informal, territorio simbólico. Y quiénes son los otros relevantes que también se superponen de alguna manera, digamos, en el análisis del mismo objeto. La subjetividad y el problema de la transparencia y opacidad. ¿Qué podemos hacer para profundizar un análisis de situación? Que quiero ponerlos a ustedes también en una, digamos, anticiparme a una lógica constructivista, que es que la planificación estratégica se va armando por momentos y por aproximaciones sucesivas. Matus lo dice de una manera bastante simple. El plan siempre está hecho, el plan siempre se está haciendo. Es decir, que no es que usted planifica y hágalo bien porque después no va a volver a revisarlo, sino que mientras está actuando, está replanificando al mismo tiempo que está actuando. Y fíjense cómo vamos ajustando las percepciones, digamos. Para ajustar las coordenadas, bueno, hay una autorreferencia aceptada. Yo acepto que el territorio fue definido, por ejemplo, por los cultores de la gerontología, ¿no? Entonces, digamos, bueno, se dan una, digamos, dibujan un territorio de pertinencia, saben que hay límites, probablemente hay límites borrosos, probablemente, digamos, es como si yo le dijera, ¿a partir de qué edad? ¿No? Y bueno, en los procesos de envejecimiento, yo creo que les comenté que hay mineros en Bolivia, digamos, de 50 años, que uno dice, ya sería para trabajar desde la gerontología, digamos, ¿no? Porque el nivel de desgaste de tal tipo que uno ya ve una persona, digamos, un adulto mayor a los 50 y poco de años. O se encuentra con mujeres que fueron 3 o 4 veces viudas entre los mineros en Bolivia, ¿no? Entonces, digamos, son fenómenos muy complejos que tengo que estar ajustando todo el tiempo. Y el mapa de actores son las dos herramientas con las que yo me voy, digamos así, voy construyendo el análisis de situación. Hoy tomé 3 actores, actuando, interviniendo, interactuando, me doy cuenta que hay un actor oculto que no me había dado cuenta antes y ahora lo agrego al análisis de situación. No sé si puedo ir expresando de esta forma el sentido constructivista, digamos, de la planificación, ¿no? Es decir, no me importa tanto la planificación antes de la acción, me interesa la planificación también durante la acción, como si fuera un compañero de ruta, como si fuera una hoja de ruta, un GPS, digamos que no solamente lo uso para navegar, sino que corrijo el mapa mientras navego. ¿Sí? Voy ajustando el mapa, descubriendo cosas, dimensiones que antes no las había tenido en cuenta. Frente a la subjetividad, tengo otras herramientas, y esas otras herramientas son, primero, análisis intrasubjetivo, quiere decir, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi aparato ideológico en sistema de valores? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Y cuál es mi intencionalidad? ¿No? Entonces yo, digamos, ¿y para qué uso esto? Por una didáctica muy simple. Yo puedo dar en el blanco con un arma que desvía, digamos. Puede ser un golpe de suerte o puede ser que tenga en cuenta el desvío, ¿no? Si tengo cuenta, es decir, yo tengo que aceptar que soy subjetivo, digamos, es un pequeño golpe narcisista, digamos, pero me encantaría pensar que soy objetivo, ¿no? Que el único objetivo en todo este juego soy yo, digamos, pero lamentablemente no es así, digamos. O sea que
Y es mejor que reconozca mi subjetividad, digamos, a que me pare en un lugar como si fuera... Y digo, estoy diciendo estas obviedades para profesionales de la escucha, digamos así, que están todo el tiempo trabajando con eso. Pero a veces, cuando uno pasa de lo individual a lo colectivo, se vuelve tecnócrata sin darse cuenta. Y cree que está en un observatorio objetivo. No importa, digamos, cuán objetivo uno se crea, siempre hay un componente de subjetividad, digamos, en esta construcción. Pero al mismo tiempo aparece quizá la tarea, yo diría un poco como la humorada que suelen decir los cubanos. Este es el pollo del arroz con pollo, digamos, ¿no? Es el análisis análisis estratégico, no le va a servir para nada la caricatura, ¿no? Ahora estamos en tiempo, creo que estoy en veda electoral, así que no voy a poder decir nada sobre las elecciones, pero digamos, si algo ha pasado, y pasan las campañas, es que en general se hace caricaturas del otro. Bueno, a los efectos de la guerra electoral puede ser muy práctico, pero ojo del que se engañe, digamos, y siga las simples caricaturas, digamos, y diga simplemente, digamos, no, a este otro lo voy a ignorar totalmente porque total, digamos, bueno, en política hay una frase que es clave, digamos, el otro también juega. El otro también juega. Y ténganlo presente porque recuerden que el objetivo fundamental de la planificación estratégica es politizar lo técnico y tecnificar lo político, ¿no? Entonces tenemos que traernos de la política esta idea, el otro también juega, digamos. Y ese otro que también juega tiene su propia subjetividad. Así que cuando yo quiero hacer un análisis intersubjetivo, me quiero poner en los zapatos del otro, tengo que trasladarme a desde dónde habla, con qué aparato ideológico, con qué sistema de valores, con qué experiencia, viene de qué historia, digamos, ¿no? Y con qué intencionalidad. Me eximo absolutamente de hacer comentarios políticos, voy a cumplir la veda rigurosamente, pero traten ustedes al mismo tiempo, siguiendo la veda, de pensarlo solitos, digamos, solitas, de qué manera en campaña, digamos, se nota esta caricatura que justamente nadie se pone en el lugar del otro, o por lo menos, o sea, no llega a entender, y puede ser que el candidato o la candidata no lo diga, pero el asesor de campaña, si no lo hace, es un pésimo asesor de campaña. ¿Sí? O sea, claramente tiene que entender al otro, a los otros, digamos, o al menos a los otros relevantes, de una manera sustancial. Si no, no descubre qué tiene que decir. Y fíjense qué inquietante que yo estoy poniendo como tercer rasgo el análisis objetivante. Que podríamos decir en un proceso de planificación, ustedes me deberían decir, esto es lo único que importa. Digamos. A ver, traigan el censo. ¿Cuántas personas mayores? ¿Cuántas personas mayores de, no sé, de 65 años? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos extranjeros? ¿Cuántos, digamos, ¿no? Todo eso que me sirve a mí para dibujar el campo y darle como una base material al campo. Pero lo interesante de esto es que en el cálculo estratégico, los datos, digamos, van a ser estratégicos en el juego siempre y cuando sean aceptados como tales por todas las personas, digamos, por todas las partes. ¿Qué quiero decir con esto, digamos? Supongamos que para distribuir diputados y senadores en una provincia, diputados sobre todo en una provincia, los cupos por municipio dependan del censo, ¿no? Si todos se ponen de acuerdo, como que ese es el distribuidor, va a operar como análisis objetivante. ¿Se entiende esto? O sea, digamos que por el censo yo defino cuánto le toca a cada municipio, digamos, cargos en juego. Uso el censo, es un análisis objetivante. Todos se ponen de acuerdo, funciona en el cálculo estratégico. Pero acá viene la inquietud que les voy a agregar. Aunque sea falso. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que
lo objetivante opera como objetivante aún incluso si no es verdadero, en tanto y en cuanto todos lo acepten como cual. Por eso es que se forcejea tanto sobre la verdad y por eso es que estamos hoy atravesados por las operaciones del fake news, digamos, ¿no? Porque acá no importa la verdad verdadera, digamos. Acá lo que importa es quién construye verdad, digamos, de qué manera se instala lo que todos los actores no van a tener más remedio que aceptar, ¿no? Para poner algo que sucedió, creo que no rompo la veda electoral, digamos, es algo relativamente objetivo que finalmente una etapa de un importante matutino termina diciendo si algo nos unió es la condena a la iniciativa unilateral de Chile, digamos, de tratar de avanzar sobre el tratado histórico que impidió una guerra con Chile en el pasado. Bueno, podríamos decir, bueno, apareció finalmente como un análisis objetivante. Que es objetivante es que todos están de acuerdo en que esto no se lo puede aceptar. No sé si me van siguiendo en la lógica de qué diferencia hay entre análisis objetivante y verdad, digamos, ¿no? Viendo además que la verdad es un concepto teológico, en primera instancia, recuerden que era la Iglesia la que legitimaba lo que era verdadero, que la ciencia le expropia a la Iglesia el monopolio de la verdad, pero que la ciencia termina inquietándonos diciendo que todo es verdadero hasta que se pruebe lo contrario. Con lo cual también le otorga carácter de provisoriedad a la verdad, ¿no? Ahora estamos forcejeando con un medicamento para el Alzheimer, digamos, es un escándalo ético, y bueno, ¿será verdad? La ciencia dice que sí, que no, la prueba la FDA, bueno, etc. Tercer punto, y ahí voy a parar para poder tener un intercambio. ¿Cómo abordar el problema de la opacidad? Bueno, la respuesta parece obvia siguiendo a COSIC. Digamos, si usted tiene problemas de opacidad, investigue, ¿no? Pero acá el problema es que además hablamos de que la opacidad podía ser intencional o no intencional. Si la opacidad es no intencional, investigue con las técnicas tradicionales que cada campo científico tenga, considerando además que la gerontología es una interdisciplina. Así que digamos que seguramente va a haber distintas miradas, digamos, para abordar distintas dimensiones del campo, digamos, ¿no? Ahora, si el tema que estamos, si se sospecha que hay opacidad intencional en el objeto, va a haber que cambiar la estrategia y acá entra otra forma de investigación, que es la investigación indicial, que tiene antecedentes muy raros en la epistemología de la investigación, porque se juntan ahí autores tan raros como Morel, trabajando sobre la falsificación de cuadros, como Conan Doyle, que era médico, pero que, digamos, famoso por haber hecho el personaje de Sherlock Holmes, digamos, o Freud, digamos, a partir del análisis del fallido, ¿no? De tal manera que, si uno lo piensa bien, digamos, la interpretación del fallido es una investigación indicial, digamos, ¿no? ¿Y de dónde sale, cuál es el principio que alimenta la investigación indicial? Que toda opacidad intencional falla. De ahí el fallido, ¿no? Falla. En algún lugar o en algún tiempo. Entonces, el análisis del fallido, digamos, sería una forma de investigación indicial. Por eso tomé el ejemplo de la persona con Alzheimer que, digamos, que no puede ocultar su temor, digamos, pero que nunca va a decir, o que no va a decirnos, que está siendo maltratado. Y la última estrategia de intervención frente a la complejidad del análisis de situación es más rara todavía, que es que a veces lo que devela la opacidad intencional es la intervención, ¿no? Quiero decir que a veces yo tengo duda sobre que haya maltrato,
y de repente, como no tengo otra alternativa, denuncio o pido aclaraciones, o digamos, y yo sé que estoy dudando sobre si es verdad o no, pero voy a usar la reacción del otro, la reacción de la otra, para ratificar o rectificar que ese maltrato existe. ¿Sí? Es decir, que ahí no estoy haciendo una investigación, digamos, estoy interviniendo con una hipótesis, ¿sí? Cosa que en la planificación social nos pasa con cierta frecuencia, ¿no? Cuando uno, supongamos que, digamos, al intervenir, que no siempre a uno le va bien cuando interviene, digamos, al intervenir no solamente no le va bien, sino que puede ser que desencadena un conflicto inexplicable, digamos. Y el conflicto inexplicable en realidad se vuelve explicable si uno reconoce la categoría de conflicto larvado, digamos, y de repente es tan sutil el equilibrio que solamente por intervenir, digamos, uno de repente le niegan totalmente la posibilidad de maltrato, totalmente, digamos, y además desproporcionadamente se defiende de que usted me está acusando de todo lo demás a un familiar, y con cierta frecuencia hay otro personal que le habla a uno cuando se está yendo y le cuenta, sí, que la verdad es que usted no sabe las cosas, digamos. Yo, si usted no lo hubiera dicho, la verdad que no le quería contar porque es una compañera de trabajo, pero usted sabe aquí, digamos, esas cosas que uno podría, antes, ni bien uno habla, dice, ¿para qué hablé, digamos? Y después termina siendo que menos mal que hablé, digamos, ¿no? No sé si esto ayuda o no a poner un poco en escena esta idea o la concepción de cómo se arma un análisis de situación. Como todo esto que le estoy contando es muy abstracto, yo voy a apelar al arte que siempre nos ayuda cuando estamos muy perdidos, y voy a apelar a creo que lo tengo a mano, a ver si puedo. Eh, eh, mm, no, no lo tengo. Bueno, le quería, a lo mejor ustedes lo conocen, digamos, pero hay una canción de Víctor Heredia que justamente se llama, digamos, Informe de Situación. Y, digamos, esa canción se la recomiendo si tienen oportunidad de mirarla, digamos, bueno, por supuesto, más lindo es escucharlo por Víctor Heredia, pero digamos, es un informe de situación, podría decir así, en lo que entra en una carilla, digamos, pero que nos ayuda de repente, y hacemos a veces el ejercicio, de tomar estas categorías y tratar de aplicarlas a la letra de esa canción, y van a ver de alguna manera cómo aparece el tema de los actores, cómo aparece el tema de la síntesis, cómo aparece el tema de la interlocución, el tema de la opacidad y de la transparencia, digamos, el tema del mapa de actores, solamente en una canción de una caricia, ¿no? Así que estaba con la tentación sobre análisis de situación. Me parece que es uno de los momentos que voy a tocar hoy. Voy a hablar también de construcción de viabilidad, porque me parecen los dos momentos más complejos de la planificación, y entiendo o siento que ahí está un poco atrapada, digamos, aquellas cosas que las voy a entender mejor si me las explican que si me pongo a leer solo, digamos, o si me pongo a leer sola, ¿sí? Así que salgo un momentito acá y vuelvo a pantalla completa para poder tener un pequeño intercambio sobre análisis de situación.
generalmente nunca interpreto que el silencio es que se entendió todo, así que digamos... No, estábamos esperando que usted nos habilitara. No, me Sí, parece por favor. bueno, que como siempre el otro y los otros ocupan un lugar relevante para todo, y acá, digamos, creo que está claro, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo pienso yo una acción o una política pública sin pensar, digamos, en los otros actores que van a poder o no darle viabilidad a este proyecto, ¿no? Digamos, yo pensaba en esto que cuando yo pienso en campo, pienso en lo interdisciplinario, y por qué de golpe, cuando usted habló del campo, dije, claro, pero si no metemos la economía, si no está el ANSES, si no están los actores, digamos, decisores sobre esa política pública, lo que yo pienso o digo, bueno, es relativo, porque si no va a haber quien lo impulse y realmente le dé viabilidad. Y después les quiero compartir una experiencia que nosotros tuvimos justamente con un programa que el Ministerio de Desarrollo llamó Prevención de la discriminación, el abuso y el maltrato en las personas mayores. Hace muchos años se armó este proyecto y nosotros teníamos médico, abogado, psicólogo, trabajador social, talleristas, presupuesto, y teníamos 13 casas abiertas que teníamos diseñadas en lo territorial en ese momento en Lanús para implementarlo. Hicimos afiches, bueno, convocamos, era muy lindo el proyecto. Convocamos con el nombre de Prevención a la Discriminación, el Abuso y el Maltrato. No iba nadie, no aparecía una sola persona. Entonces, rápidamente, replanificamos y hicimos algo, no me acuerdo el nombre, pero tenía que ver con, hablemos de nuestros vínculos, una cosa así, ¿no? O la familia y los vínculos, una cosa así. Los centros se llenaron de gente que en los talleres empezó a hablar, digamos, del maltrato, porque había una naturalización, por ejemplo, del maltrato institucional nadie hablaba, y de la familia, bueno, sabemos lo que pasa, digamos, con si pensamos que en el tema de género, no sé hoy, pero históricamente, las mujeres tardaban muchos años en denunciar, imagínense una madre a un hijo o a una hija. Digo, es casi como imposible. Fue una muy buena experiencia, porque de golpe nos dimos cuenta que, como usted decía, no, bueno, vamos hablando y vamos construyendo otra situación que, bueno, va modificando lo que pensamos que podía ser, pero que si estamos atentos a eso de qué se muestra, ¿no? Las opacidades, bueno, podemos rápidamente dar un giro, y creo que de eso se trata, ¿no? En la situación. Así que a mí me parece que en la práctica todos y todas nosotros estamos permanentemente encontrándonos con esta contradicción. Lo que pensamos, lo que le pasa al otro cuando vamos al territorio, y cómo de alguna forma podemos adecuar, digamos, nuestra planificación para que sea realmente, para que sirva, para que le sirva al otro, que es para quien se está pensando, ¿no? Totalmente. Totalmente, y ahí es un ejemplo excelente, digamos, porque, bueno, ilustra, más que ilustra, digamos, todas las alternativas, las otredades, las miradas diferentes, la concurrencia, este carácter tan interdisciplinario de la propia gerontología, digamos, ¿no? No sé si algún otro compañero o compañera quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Yo no estoy viendo el chat. No sé si tenemos ahí alguna. No, sabemos que tenemos conciencia de que Irma está viajando en colectivo, pero no tenemos otros datos. Alguien que ayúdenos un poquitito, porque cualquier, digamos, simplemente lo que... Hola. Sí, adelante. Bueno, nada,
reflexión cortita sobre, bueno, escuchándote. Bueno, yo soy trabajadora social y lo había leído en alguna oportunidad Carlos Matus, pero bueno, ahora viene con mucha más fuerza con todo esto que, bueno, que vos lo traes tan detallado. Y pensaba en la importancia de este carácter flexible de la planificación y de la necesidad de poder ir reviendo, revisando y evaluando en la medida que uno va planificando e interviniendo. Y también pensaba en la importancia de la observación, con estos de la observación participante, subjetiva, con esto que vos traías bueno, cómo advertir ciertas situaciones cuando no puedo, bueno, hacer una encuesta directamente, porque, bueno, nadie me va a contestar la verdad, supuestamente, ¿no? Si uno es tan directo o va tan directamente a la pregunta, y a lo mejor sí poder estar atentos a partir de la observación participante a estas sutilezas que uno puede advertir y a lo mejor intervenir desde ese lugar. Nada, eso pensaba un poco escuchando. Y pasa, a veces pasa hasta en las encuestas electorales, digamos, cuando ser de una determinada fuerza fue muy satanizado, las personas tienden a ocultar su preferencia, porque, digamos, porque entiende que puede ser, volverse en contra, digamos, ¿no? Entonces, ahí vienen las discrepancias entre las encuestas y los resultados, por ejemplo. Bueno. Pensaba, doctor, que usted hizo una marcación que me parece que es muy importante en gerontología, que es esto de que es un indicador válido aunque sea erróneo, que tiene que ver con la edad. Si nosotros queremos homologar alguna investigación o saber de qué estamos hablando, decimos 60 años, pero todos y todas sabemos que la diversidad contradice esto no es así, pero lo tomamos porque nos sirve como para saber desde dónde vamos a hablar, ¿no? Me parece que siempre que es tan controversial el tema de, bueno, ¿por qué 60? Tiene que ver con esto que usted exactamente definía, ¿no? Sí, incluso porque digamos, podríamos decir, si uno piensa en la jubilación, llamémoslo así, como un fenómeno donde una persona que tiene un determinado empleo ya no puede seguir adelante con esto, uno podría decir, bueno, un jugador de fútbol se jubila a los 40 años, digamos. Es muy importante quizá una persona que trabaja en la construcción, digamos, parece que es difícil que pueda seguir después de los 60 años, digamos, y un profesor universitario se jubila quizá a los 70 años, y en la Corte Suprema no se jubilan nunca, digamos. Así que uno podríamos decir, la edad depende mucho, digamos, de usted de qué trabaja, digamos. Digamos, si quiere trabajar hasta el último día, le conviene trabajar en la Corte Suprema. Bueno, regreso un poquitito y para poder poner más o menos otros elementos metodológicos que me parece que son un poco difíciles, y ahí volvemos a una... les voy pidiendo que vayan pensando aplicación, porque si es, digamos, la parte de cuando uno plantea metodología y el que escucha no se imagina la aplicación, se vuelve muy abstracto, casi una especie de teoría de la planificación, que no es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Me voy a concentrar entonces en estos tres momentos. Ya entré con análisis de situación. Voy a hablar ahora un poquitito de identificación de la visión. Fíjense que a veces ustedes en la bibliografía van a ver que en secuencia generalmente se piensa primero la columna del ser, después la del deber ser y después la del poder ser. Pero desde el punto de vista conceptual, la del poder ser la puse acá en el medio porque es un puente, ¿no? Es decir, que podríamos decir, si acá están las estrategias, dígame estrategias para qué objetivo, ¿no? Y esta idea de objetivo en planificación estratégica la traducimos metodológicamente en identificación de la visión. Si la literatura que ustedes tienen es la de Carlos Matus, van a ver que estos dos momentos que yo pongo acá, del ser
lo llama análisis, momento explicativo. Estos dos momentos que pongo acá a la derecha, lo llama momento normativo. Este momento de acá arriba lo llama momento estratégico, y a este momento de acá abajo lo llama momento táctico operativo. Nosotros cuestionamos un poquito o sea que hay algo un poquito de aporte propio, digamos, en usar 6 y no 4 momentos, justamente porque parece Matus no haber respetado esta idea de mayor globalidad y mayor especificidad. Por eso, digamos, necesitamos desdoblar, porque el explicativo incluye globalidad y especificidad, el normativo incluye globalidad y especificidad, pero el estratégico solamente es de la mirada panorámica y el táctico operativo solamente es de la mayor especificidad. Por eso organizamos nuestro mapa de trabajo en estos 6 momentos. Me voy a parar un minuto sobre identificación de la visión. Desde el punto de vista práctico, hemos seleccionado este concepto para incluir dimensiones subjetivas también sobre lo que queremos lograr, ¿no? Y esto justamente es la pregunta mágica, digamos, ¿no? Que es, en realidad, ¿qué queremos lograr? Si ¿qué queremos lograr? Se lo planteamos a un colectivo de personas, digamos, justamente la compañera recién hablaba de investigación participativa, investigación-acción. Bueno, ¿qué queremos lograr? Es una pregunta que abre, digamos, un interrogante en plural colectivo. Hay un momento dado donde, por la escucha de lo que los otros van planteando, se va percibiendo el centro de gravedad y puede surgir el concepto de visión, ¿no? Visión compartida, se llama así, digamos, es aquella superposición en donde todos estaríamos de acuerdo que al menos queremos lograr esto. Ahora, la dinámica o la dialéctica con la visión es que un conjunto de personas va a producir una visión, pero si lo logra, esa visión los va a constituir como grupo o como actor social, ¿no? Quiero decir, esto a veces nosotros lo hacemos en los posgrados como una especie de juego, y donde queda claro que los alumnos de un posgrado no son necesariamente actores sociales. Pero frente a este desafío, a veces uno dice, digamos, bueno, pero el posgrado es una comunidad de aprendizaje que sobre el objeto de intervención algo tiene que decir, algo puede decir. Si algo dice o algo expresa, se constituye en actor social. A veces incluso avalado por su carácter de universitario, de institución, digamos. A veces puede hacer decir a la institución frente a una determinada circunstancia. Supongamos que se debate una ley, digamos, y la universidad puede tomar posición frente a esto. Bueno, uno se vuelve actor social si acaso se constituyen estos objetivos de mínima, ¿no? Así que esta idea de visión, aunque sea brevemente, me parecía interesante compartirla. La visión, como rasgo general para que funcione, tiene que ser deseable, tiene que ser, o sea, atrapar los deseos colectivos, tiene que ser valorada, tiene que caer en el sistema de valores del grupo o del actor que se está organizando, tiene que ser convocante, porque casi nunca con la sola voluntad del grupo se va a obtener, es decir, tiene que, en su propia redacción, tiene que invitar a otros. Para que esto se logre, tiene que ser comunicable. Y lo más raro de todo esto es que, a pesar de que es una visión, y que uno podría decir, bueno, yo puedo desear, digamos, ahora, el deseo operante es aquel el que lo expresa también cree que es posible, ¿no? O sea que ya hay un hilo de posibilidad para que opere como visión, porque si yo creo que es imposible, no va a operar como visión, ¿no? O sea, me refiero o a algún miembro del grupo, o todo el grupo, o muchos del grupo, creen que es una utopía, digamos, bueno, va a expresar los valores, pero no le va a servir como visión, ¿sí? Volviendo un poquito al esquema, me voy a ir ahora a la idea de construcción de viabilidad.
En construcción de viabilidad hay implícito la palabra estrategia. Rechazamos, o digamos, no aceptamos de Matus la denominación momento estratégico porque creemos que todos los momentos son estratégicos, ¿no? Pero sí es cierto que el momento de construcción de viabilidad tiene como objetivo la producción, la formación de estrategias. ¿Qué sería una estrategia? Todo movimiento tendiente a poner el objetivo al alcance. Expresa de alguna manera una aproximación indirecta, supone que el objetivo no está al alcance, pero también supone que nada puede ser definido como estrategia si no es en relación a un objetivo. Ahora, las estrategias, al ser una aproximación indirecta, no siempre dicen para qué objetivo es, ¿sí? De tal manera que, como imagen biológica, le podría decir algo simple si le sirve una imagen biológica. La estrategia es muy parecida a las enzimas. Es un producto que ayuda a desencadenar un proceso, pero que no está en el producto final, por lo cual es muy difícil de investigar, ¿no? La estrategia no está en el producto final. Podría decir, digamos, y uso de esta metáfora porque es la que usamos más frecuentemente, digamos, si usted tiene una pared muy alta que pintar, digamos, va a apelar andamio, ¿no? Pero después que esté pintada la pared, usted no tiene evidencia de si se pintó con silleta o se pintó con andamio. O sea, la estrategia desaparece. Entonces, es bastante complejo la investigación de estrategia justamente porque la estrategia es una aproximación indirecta. No sé si me van siguiendo en esta metáfora. La gente, por ejemplo, ustedes ya han escuchado hablar del misterio de las pirámides de Egipto. Bueno, el misterio más grande no está dentro de la pirámide, sino está en saber cómo las construyeron. Porque la pirámide está obviamente ahí, pero la estrategia como la lograron construir con la tecnología de la época, digamos, ahí quedó, ¿no? Entonces, no están los andamios de la pirámide de Egipto, para decirlo gráficamente. Entonces, muchas veces aparecen los resultados sin saber cómo o de qué manera. Imagínense, por ejemplo, no es lo mismo hablar de leyes que hablar de técnica legislativa, ¿sí? La técnica legislativa es la cocina que permite que una ley nazca o que impide que una ley nazca, ¿sí? Una vez que uno tiene la ley, se olvida de qué correlación de fuerzas, qué estrategia se usó para finalmente tener esa ley, ¿no? Podríamos decir, qué sé yo, puede decir alguna, la del aporte a las grandes fortunas para la pandemia, ¿no? Digamos, quedará en el recuerdo la ley, digamos, lo que va a desaparecer es cómo se llegó a esa ley, ¿no? Estaba en veda electoral y voy a seguir en esa veda. Ahora, la lógica de la estrategia es construir visibilidad, dar soporte, correr los límites, y por otro lado, la estrategia en parte se descubre y en parte se diseña. Por ello hablamos de formación de estrategias. Y ahí vuelvo al tema, quizá, digamos, ustedes me pueden decir si es así, pero apelo un poquito a mi experiencia en la dirección de posgrado, digamos. Un posgrado con personas experimentadas es un laboratorio, ¿no? Entonces, está lo que los profesores nos pueden enseñar, pero está, digamos, los alumnos experimentados que me pueden contar. Y fíjense ustedes en un gráfico súper sencillo que hay estrategias que provienen del ámbito de operación, digamos, se descubren, ¿no? Por eso a veces cuando uno dice, viene un experto, uno dice, ¿experto en qué? ¿No? O sea, hay expertos que se presentan como expertos pero no tienen experiencia, digamos. Entonces, digamos, si usted me dice experto, quiere decir que usted ya estuvo ahí en el lugar en el que me va a ayudar, digamos, ¿no? Y a veces no, el experto es un teórico, es un profesor, es una persona que
digamos, me ayuda a pensar, pero no estuvo ahí, ¿no? Entonces, hay una parte de las estrategias que provienen del ámbito de operación, decimos se descubren, porque bueno, de tanto estar ahí, uno empieza a darse maña, para decirlo gráficamente, y hay otras que correctamente provienen del ámbito de dirección, se formulan, digamos. ¿Por qué? Porque los ámbitos de conducción son panópticos que permiten ver cosas que el que está en el espacio operativo no ve. Ahora, ¿cuáles son las buenas estrategias? Son una mezcla. ¿Y cuáles son las que no sirven? También son una mezcla. ¿Sí? Así que el arte combinatorio es combinar lo que se descubre con lo que se formula. Por eso se llama formación de estrategias. Y la parte quizá más metodológica es que todos tenemos pensamiento estratégico, digamos. Ya comenté el otro día, salvo que usted me diga que llegó a este posgrado no habiendo nunca enfrentado un conflicto, digamos, de pensamiento estratégico, todos somos más o menos expertos. Lo que pasa aquí en general es que una presentación de este tipo te ayuda a organizar la cabeza, en parte, a veces, hasta mirar para atrás lo que abstraer o teorizar un poquito lo que ya viviste, digamos. Y por supuesto que de ahí también se aprende como para poder, digamos, pensar mejor, digamos, frente a situaciones de poder compartido, de poder fragmentado, que seguramente seguiremos enfrentando en nuestro campo. Se refiere, usamos un poco la analogía de niveles de juego, ¿no? Medio parecido a cuando uno quiere jugar al ajedrez contra una máquina, digamos, bueno, si no es un día para afrontar golpes a la autoestima, uno empieza por un nivel muy básico, porque bastante dura la vida como para que le gane una máquina al ajedrez, digamos, ¿no? Entonces empieza con un nivel de amateur. Si ya se siente agrandado, digamos, empieza con niveles más avanzados. La verdad es que el pensamiento estratégico pasa un poquito esto. El primer nivel de juego, siempre pensamos la estrategia como aumentar nuestras opciones, ¿no? Generalmente hay podríamos decir así, hay una estrategia primaria que es equiparse más. Yo puedo decir incluso, digamos, me animo a pensar que en la primera clase de este posgrado, preguntados qué vienen a buscar al posgrado, muchos hayan dicho, venimos a buscar herramientas, ¿no? O sea que, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Digamos, lo que estamos diciendo es, digamos, quiero aumentar mis opciones, entendiendo que la formación o la capacitación son herramientas que aumentan mis opciones. Para eso, generalmente, analizo mis fortalezas y mis debilidades. Siempre para alcanzar un objetivo, recuerden eso, digamos, porque van a ver después por qué lo estoy señalando. El ejemplo analógico sería el andamio, ¿no? O sea, te permite alcanzar una altura que vos, por vos mismo, no podrías alcanzar. Un segundo nivel de juego pone sobre la mesa, y acá yo estoy poniendo categorías. ¿Qué son opciones? Son variables que el actor que planifica controla. Contrasta con las variantes, que son variables que el actor que planifica no controla. Pero que en este nivel de juego son unas variantes muy especiales, que son las que llamamos variantes neutrales. El mejor ejemplo sería el clima, ¿no? O sea que uno podría decir, uno no controla, ni va a controlar si llueve o no llueve, ¿no? Pero más genéricamente, en este campo, también son variantes neutrales las que alguien sí controla, pero no las controla en el juego, ni a favor ni en contra tuyo, ¿no? Podríamos decir que vos de repente tenés, no sé, tenés que comprar un equipamiento para un programa de salud, digamos, y resulta que el equipamiento se cotiza en dólares, digamos, y cambia el valor del dólar, ¿no? Digamos, alguien cambió el valor del dólar, digamos, no es un dato de la naturaleza ni meteorológico, pero nadie cambió el valor del dólar a favor tuyo o en contra tuyo.
digamos. O sea, no movió la variable a propósito dentro del juego. No sé si me explico en esa, digamos, ¿qué son variantes neutrales? Generalmente las variantes neutrales, no todas son negativas, algunas me van a favorecer. Así que hay en esas variantes neutrales facilidades y obstáculos. Y para poner una analogía de cómo se juega este segundo nivel de juego, la mejor analogía es la navegación a vela, digamos, porque es muy claro, en ese caso, que yo puedo usar el viento como una herramienta, digamos, para movilizarme. Es más, puedo, si aprendo a navegar y tengo un buen equipamiento, puedo navegar en contra del viento. Ahí lo complejo es que lo que no puedo hacer es navegar sin viento, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir, en estrategia no es todo cuestión de equiparse, digamos. También hay que aprender a navegar, ¿no? Y aprender a navegar significa aprender a entender de qué manera, podríamos decir así, usar las mareas, usar las variables, usar el viento, usar las térmicas, para los que hacen a la delta, digamos, ¿no? O sea, es aprender a usar las condiciones externas que de alguna manera no controlo, pero que para las cuales a veces hay que protegerse y a veces hay que aprovechar. Quiero decir, es ya un nivel más complejo de estrategia. Un tercer nivel de estrategia ya son lo que vamos a llamar variantes discrecionales. ¿Qué significa variante discrecional? Significa que es una variable que el actor que planifica no controla, pero otros sí controlan en el juego. ¿Sí? Quiere decir que intencionadamente las pueden jugar a favor de mis objetivos o la pueden intencionadamente jugar en contra de mis objetivos. Y ahí es donde entra la importancia del mapa de actores. Porque para lo que yo quiero lograr, recuerden siempre este ejercicio se hizo después de definir una visión, entonces hay quien se opone a que alcance esa visión, quien podría ser incluso perjudicado porque se alcance esa visión. Supongamos que yo promuevo una ley de profesionalización del personal que trabaja en los geriátricos, ¿no? Y luego voy a apelar a la Dirección de Fiscalización para que controle, digamos, la acreditación del personal de los geriátricos. La existencia real y la presencia física del médico responsable, de si hay enfermería, digamos, si hay... Bueno, evidentemente, visión, digamos, todos los geriátricos cumplen la ley, digamos, es una visión que tiene oponentes estructurales y tendrá como oponente estructural al que no tiene esas condiciones o no cumple la ley, ¿no? Bueno, ahí aparece entonces variantes discrecionales, ahí aparece la idea de oponentes y aliados, no estoy a propósito poniendo la palabra enemigos, digamos, sino que hay quien se opone a la visión que quiero plantear, hay quien me puede ayudar porque coincide con la visión que yo tengo, y si esto se hace con reglas claras, bueno, la analogía más frecuente es la del deporte. Pero si no se hace con reglas claras, donde incluso las reglas son parte de lo que se disputa, en realidad se puede volver una guerra, ¿no? Por ejemplo, digamos, mando a un inspector a un geriátrico y lo amenazan de muerte, digamos, ¿no? O sea que, digamos, está con muerte, basta con que lo amenacen, digamos. Rompió la regla, digamos, ¿no? Digamos, y cuando uno piensa en la política, porque no puse la política como analogía, no la puse a propósito, porque si se respetan las reglas de juego, la política parece un deporte. Si no se la respeta, parece una guerra. Y podría llegar a haber grietas, digamos, en otros países. Bueno, creo que termino graficando esto de una manera un poquito más amable que con categorías. Digamos, si yo tengo, pongamos que soy este actor en el juego, pongamos en este caso el propio posgrado.
El posgrado desde la UNLA, digamos, en un momento dado siente que tiene que decir algo frente, que tiene que ser un actor que exprese como comunidad de aprendizaje algo, ¿no? Entonces, lo primero que se va a preguntar es qué fortalezas y debilidades tiene, digamos. O sea que, digamos, hay un medio de expresión, hay un medio de comunicación, hay una escucha, hay contactos, digamos. Bueno, fortalezas y debilidades si quiere, por ejemplo, hacer una expresión pública. Ahora, al mismo tiempo, va a moverse hacia la visión, por ejemplo, constituirse como un actor en el mundo de la gerontología, digamos, puede ser, no sé, digamos, publicando o, digamos, las tesis, expresando de alguna manera su opinión, digamos, o sus documentos de posición. Bueno, todo esto, en un momento dado, va a tener como un recorrido, como una trayectoria. Frecuentemente se apela a la analogía del viaje en planificación, porque en el fondo es un viaje en el tiempo la planificación. Entonces, desde esas fortalezas y debilidades, yo también me tengo que preguntar, bueno, ¿qué voy a encontrar en el camino? Digamos, de repente expresé algo y otros se expresaron porque yo me expresé, digamos. Entonces puede haber facilidades, puede haber obstáculos, digamos. Puede darse el contexto de que surge le puedo contar algo que viene directamente del campo de la salud, digamos. El presidente y la vicepresidenta de la Nación lanzan la idea de un sistema nacional integrado de salud. Bueno, ahora yo me paro aquí en la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, y digo, bueno, esto es una facilidad, digamos. Me invita a entrar a un debate, digamos. Yo solo no podría instalar ese debate de ninguna manera, digamos. Pero si se instala desde la política, bueno, se abre un debate. Ahí hay facilidades y obstáculos. También puede haber oportunidades y amenazas, digamos, en ese contexto que me toca navegar. Y en el camino hacia la visión también habrá quien me ayude, digamos, y habrá quien no me ayude. Si yo pienso, por ejemplo, en el camino, si fuera un camino y fuera un vehículo, yo empiezo revisando el vehículo, trato de pensar qué contexto, qué situaciones voy a enfrentar, y en el camino quién me va a ayudar, ¿sí? Para finalmente, digamos, moverme en el sentido de la visión. Y voy a tener entonces estrategias de equipamiento, estrategias de navegación y estrategias de juego, ¿no? Para aprovechar, digamos, la existencia de los otros, ¿sí? Bueno, todo viene un poco apretado, pero voy a terminar quizá, como había dicho, que para pasar del análisis a la acción, lo mejor es un proceso de síntesis. No encontré mejor síntesis que esta, a lo mejor después les sirve a ustedes también, ¿no? Fíjense que voy a hacer una especie de pase de magia, que parece en principio que me voy a poner a cantar, pero no me voy a poner a cantar. Que esto es nada más que un golpe en el teclado del Word, ¿no? No es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible. Fíjense, digamos, con un toquecito del Word, cómo se abre un mundo diferente de oportunidades. La planificación estratégica no es para hacer lo posible, es para hacer lo posible. Si le parece, hacemos un primer comentario aquí y después Claudia tiene algunos mensajes que pasar.
un modo de reflexión que tal doctor bendiga. Se nota que estás hablando, Irma, pero no llego a escuchar bien. Sale muy cascado. Claro, lo que pasa es que estoy esperando acá que me llame el médico. Estoy en el sanatorio. Lo que le quería decir que el modo de reflexión y de oportunidades. No se te entiende, Irma. Si te alejas un poquito del micrófono, a lo mejor es mejor. ¿Ahí? ¿Se escuchan? Se entiende. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahí sí. ¿Me escuchan o no? Adelante. No, me atreví a sacarme un ratito de barullo. No, bueno, no puede, no, hay mucho ruido, me parece. Inténtalo. A ver si me paro un poquito. Ahora. Irma, a ver. ¿Me escuchan o no? No. ¿Por qué Lamentablemente no. ¿Por qué no lo escribís en el chat? No. Bueno, disculpen. Porque me faltan los otros anteojos. Con estos anteojos no puedo ni leer. Hay que hacer lo posible. Bueno, me parece que en realidad cualquiera de las personas que están acá, en general todas han transitado por instituciones, organizaciones de distinto nivel, y todo esto que dijo el doctor Rovere, podríamos tener cada experiencia, cada proceso que hemos creado, cada propuesta que hemos hecho, incluye todas estas variables, ¿no? Y sabemos mucho de todo esto, de la fortaleza, de las debilidades, de los aliados, de los no aliados, así que la verdad que fue muy clara esa síntesis y me encantó esto de hacer lo posible, porque bueno, nosotros hemos transitado, digamos, desde el espacio de gerontología, desde una comisión asesora en la universidad a un espacio muy grande, digamos, simbólicamente, pero además ahora se va a concretar en lo territorial de la universidad porque vamos a tener un edificio propio. Entonces me parece que en ese tránsito hemos encontrado todo esto que usted dice, podríamos dar 10.000 ejemplos, y estoy segura de que cualquiera de las personas que están participando acá también las tienen, porque son todas personas que vienen de una práctica. Pero nada, les voy a comentar algo que me parece que está pasando, y que es que es difícil intervenir porque el que está delante es el doctor Rovere y entonces inhibe, pero les voy a decir una interpretación que me hizo una vez Mario Testa, que me la hizo hace muchos años y me sirvió para siempre. Yo le dije, doctor, porque había que hacer un trabajo, ¿no? Y yo le dije, doctor, yo no puedo escribir para usted, discúlpeme. Y entonces él me dijo, bueno, si no puede escribir para mí, escriba para usted. Y fue maravilloso, porque la verdad que es cierto, ¿no? Y aprovechemos la posibilidad de que tenemos a alguien que nos puede acompañar en una reflexión, así que si quieren compartir algo, será bienvenido. Quizás mientras alguien se anima, explicito algo que es quizás no lo dije y es lo di por supuesto. Todos probablemente por su simplicidad hemos participado de ejercicios que habitualmente llaman DOFA o FODA, digamos, de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. En este caso, rescatando esas palabras adrede, digamos,
vale la pena señalar que desde la perspectiva estratégica, los llamados ejercicios DOFA o FODA no son ejercicios diagnósticos, digamos. Son ejercicios de cálculo estratégico una vez que uno ha definido la visión, porque nada es una debilidad, nada es una fortaleza, si uno no define para qué objetivo, ¿no? Entonces, digamos, resulta, este matiz me parece importante porque como estamos en un contexto donde se ha abandonado mucho la planificación, a veces aparecen los sustitutos, digamos, y el sustituto a veces es un ejercicio aislado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, digamos, ¿no? Digamos, siempre es muy interesante, pero recordemos que es para alcanzar un objetivo. Algo que yo considero una gran fortaleza, si cambio el objetivo es una debilidad, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no sé, digamos, tiene muy buen discurso, digamos, y después lo pone frente a una cámara de televisión y no funciona, ¿no? O sea que, digamos, depende para qué tiene buen discurso. Una cosa es para dar una clase, otra cosa es comunicar, entrar a la comunicación social. Entonces, el mismo discurso puede comunicar o incomunicar, según para qué sea, ¿no? Bueno, si no tenemos preguntas, mientras está... Ah, sí, dale. ¿Alguien se anima? ¿Flor? No, sí, yo solo iba a decir que en realidad esto es válido para todos. O sea, yo me lo apropio ahora también para hacer mi trabajo, en donde empecé por una parte, creo, que me faltó la planificación previa y algunas cosas que creí que iban a ser fortalezas finalmente fueron debilidades. Entonces también es como que usar este esquema sirve y nos ayuda para armar, bueno, en este caso el trabajo final para este posgrado, pero para muchas cosas que uno a veces quiere emprender o hacer desde la profesión y te quedas corto porque empezás por un lugar que le está faltando como el sostén. Y está bueno pensarlo de esa manera, me parece que sirve un montón. Así que gracias. Qué bueno. Cecilia me parece que quería decir algo. No, puedo... Perdón. ¿Quién? Ceci, dale, seguí, Ceci. No, básicamente decir que planificamos mucho más de lo que pensamos, porque desde que nos levantamos planificamos cómo organizar nuestro día y cómo llegar a nuestros objetivos a la noche, pero que es mucho más difícil hacerlo en papel y sobre todo delante suyo. No, tener toda la razón, Cecilia, en el sentido de que planificar es inherente a nuestra naturaleza, digamos, pero que a veces en las organizaciones, como hay una oficina de planificación, parece que el mensaje para usted no es, ¿no? Entonces, hay algo ahí que entender que, Matus lo dice, planifica quién gobierna, significa que se planifica sobre el gobierno que uno tiene, digamos, o sea que puede ser, él lo dice gráficamente, hay gobierno con mayúscula y gobierno con minúscula, pero digamos, todos tenemos una esfera de gobierno. Rosa, creo que quería decir algo. Sí, yo bueno, le agradezco la charla que nos brindó hoy, porque si bien la planificación estratégica es una herramienta muy importante, yo creo que es muy difícil de llevarla a cabo, pero muchas veces por el desconocimiento de las personas que llegan a la gestión, porque creo que, así como dijo recién Ceci, uno planifica todo el tiempo sin darse cuenta, planifico ir al supermercado, planifico cómo van a ser mis vacaciones, planificamos nuestra vida, ¿no? Pero cuando llegamos a un cargo, lo que me parece que es muy importante es que nosotros realmente utilicemos esta herramienta de planificación, porque yo cuando accedo, no sé, un cargo en salud, tengo que mirar para todos lados, plantearme y ver
cómo estamos hoy para poder planificar y plantearme los objetivos y saber cómo voy a trabajar para el futuro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en brindar calidad de atención. Pero sí es difícil llevarlo a cabo, no sé si llevarlo tan a cabo, sino plasmarlo en un papel, porque bueno, hay que tener conocimiento, así como hay que tener ese mismo conocimiento para uno estar en un puesto de gestión, tiene que tener varias herramientas, ¿no? Esta es una de ellas, todo lo que nos ha brindado hoy usted. Bueno, eso Sí, quería gracias. comentar. Digamos, todo tiene que ver también con, es casi como si te dijera cómo se aprende natación, digamos. Una parte te explican y otra parte hay que tirarse al agua. Sí. Cuando estos autores dicen, Misberg sobre todo dice, es pensar para actuar, pero siempre y cuando usted lo formalice. Vos mencionabas el tema del supermercado. La estrategia del supermercado sobre vos es que compres lo que no querés comprar. Tu estrategia, de ser posible, es comprar lo que querías comprar. Si te haces una lista antes de salir de tu casa y después cotejás, es muy probable que te ayude más que, digamos, no hacer esa lista, porque no hacer esa lista significa que después uno mismo se engaña diciendo, no, sí, lo vi ahí y sí, era lo que necesitaba. O sea, uno se justifica, pero por algo no lo anotaste antes, ¿no? O sea que aún en ese pequeño detalle, la formalización de la planificación funciona, digamos, en el sentido de que es planificación si lo pensaste antes. Lo pensaste si lo formalizaste, después lo podés evaluar incluso. Claro, va como una evaluación constante para ver los desvíos que vamos teniendo en el camino, ¿no? Exactamente, aún incluso en esa planificación del día a día. Bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Le voy a pasar la palabra a Claudia respecto al tema de algunos detalles de organización y metodológicos para ir compatibilizando, digamos, el encargo que teníamos en este seminario. ¿Les parece? Bárbaro. Me pongo el barbijo. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Hola, Claudia. En función de lo que yo estuve acá escuchando, y se me ocurre, por lo que vos decís también, Silvia, que todos tienen algo para aportar y decir. Entonces, se me ocurrió, mientras hablaba Mario, cómo hacerlo posible. Entonces, Está bien. que no, cuando nos toque volver a juntarnos, ya que somos tres, cada una puede trabajar un aspecto de cómo hacerlo posible. Es decir, ustedes hoy tuvieron todos los fundamentos teóricos, es un poco abstracto lo de hoy, pero todo tiene su correlato con lo concreto. Es decir, el análisis de situación, que cada una de ustedes pueda pensar en estos 10 días o 15 días un problema particular, una situación, problema, para que pregunten, que podamos hacer un debate y nosotros poder aportar sobre la práctica. O sea, cambiar ahora el eje. Ustedes nos traen problemas y nosotros tratamos de aplicar la lógica de planificación sobre lo que ustedes traen. Eso es una propuesta, ustedes la pueden pensar, pero hoy se me fue ocurriendo que Mario es bastante complejo, hay que digerirlo un poco, pero después van a ver que esto todo tiene lo que dijeron, la lista del supermercado. O sea, aprender a planificar, planificando. Esa es lo más importante, ejercitándonos, aprendiendo, equivocándonos. Y la otra cosa, señalarle que en general, lo que plantea
la planificación estratégica, tenemos que hablar de un nosotros. Ese saltito es importante, porque si ustedes hablaron cuando uno llega a un cargo de gestión, el yo no va a funcionar. Yo planifico, los otros cumplen, no es así. Hay que aprender a planificar con otros. Y eso cambia la lógica, porque esa es la dificultad del funcionario, el técnico que llega al Estado, cree que yo tengo muy buenas ideas y ahora las voy a poner en práctica. Los otros las van a poner en práctica. Entonces, revisen ese yo nosotros. Va a ser más fácil, aunque sea un nosotros plural ficticio, digamos, no usar la primera persona, yo tengo un problema, sino nosotros tenemos un problema en la institución, en mi cabeza, en mi tesis, en donde quieran. Pero les propongo aprender a problematizar, porque eso es otra cosa que no sabemos hacer. Creemos que sabemos y definimos como problema a la falta de algo. Eso no son problemas, eso son quejas, requisitos, me falta esto. Bueno, cuando tiene la solución adentro, ese enunciado de falta algo, con ese algo lo resuelvo, eso no es el problema. El problema es por qué me falta ese algo. ¿Qué es lo que provoca la carencia de un elemento, sea un elemento abstracto, de inteligencia, como de gasas, algodón, personal? Falta de no problematiza, simplemente enuncia algo que tenemos que lograrlo. Entonces, ¿cómo lograrlo es el problema? Estas son ideas que se me fueron ocurriendo, que podríamos trabajar en un próximo encuentro. Ustedes traen material, quieren, por supuesto, y trabajamos más en cómo hacerlo posible. Ariana Funes trabaja mucho lo que es psicóloga institucional, o sea, les puede dar herramientas para operar en conflictividad. Verónica puede trabajar la lógica de problemas y de trabajar sobre las explicaciones de los problemas, o sea, lo táctico operativo. O sea, yo puedo ayudar al tema de problemas. Quiero decir que a tres voces puede ayudar a trabajar sobre la lógica de ustedes. Claudia, ya tenemos un problema para plantearte en este momento de planificación. Sí. El tema es el siguiente, que quiero antes de que se vayan los especializandos y las especializandas, que el día que nosotros tenemos planeada la mesa redonda de la que Claudia está hablando, es feriado. Es el 8 de octubre y es feriado. Tenemos varias alternativas. Digo, a mí se me ocurre, la uno es cambiar el día para poder tener presencialidad en el encuentro. La dos es que ellas graben, digamos, sus videos y nos los bajen y nosotros después lo trabajamos como podemos. Así que bueno, ya que estamos, somos un buen número, yo lo que propongo es que definamos. A mí me parece que una posibilidad es tomar ese mes, en lugar de un viernes cada 15, evidentemente nos quedarán 2 viernes seguidos. Pero me parece que valdría la pena que esto sea, digamos, presencial. Creo que va a ser mucho más aprovechable. Así que no sé qué les parece a ustedes. Por mí está bien. Sí, absolutamente. Cambiarlo y hacerlo el día. Sí, porque me parece que justamente es donde, bueno, y además con un ejercicio práctico como el que está proponiendo Claudia, que creo que va a ser sí, 4 horas de pensar y debatir, y desde distintas miradas y posibilidades. Así que bueno, nos ponemos después de acuerdo.
porque, perdóname, o sea, por supuesto la otra opción existe, pero la opción grabar es lo mismo que les diga en este momento un buen texto. Claro. O sea, No, está bien, porque si la mayoría acepta, digamos, cambiar el día, va a ser lo más productivo y seguramente lo que más vamos a aprovechar. Así que, para vos, Claudia, un viernes antes o un viernes después es lo mismo. si lo sabemos con tiempo, bloqueamos y ya, lo antes Perfecto, perfecto. bloqueamos, sí. Son los Voy a días que mirar yo- en el celular, así, capaz que lo podemos resolver ahora mismo. Me voy a fijar en el celular. Sí, sí, porque yo había pensado grabaríamos es lo mismo que darles un texto, ¿no? O sea, creo que no. No, sí, seguro. La otra posibilidad es que los que no puedan ir en esa fecha, que manden una media carilla, si nos pueden hacer llegar anticipadamente, una semana antes, nosotros podemos responder sobre los problemas. Esto sería también una linda dinámica. Escribir así lo que surgió en el día de hoy y el viernes anterior, les deben haber quedado muchas inquietudes. Digamos, ¿cómo lo bajamos ahora a lo concreto? ¿Qué les parece el viernes 1 de octubre? ¿Bien? De esto, perfecto. Bueno, Claudia, ya está definido. Vamos a irnos al viernes 1 de octubre. Porque así ya ustedes pueden armar, digamos, su agenda y ya está. Bueno, yo me alegro que podamos encontrarnos presencialmente, Claudia, porque me parece que bueno, sí, ya, va abriendo... ya que tenemos presencial a distancia. La verdad, que ya es bastante poco presencial. Entonces propongo eso, el que pueda te hace llegar en media carilla problemas, no sé si fue Flor o quien escuché recién, lo puedo aplicar a mi tesis, digamos, suelten ideas y nosotros trabajaríamos sobre esas ideas, porque en general, ya les voy diciendo que definir un problema es una gran dificultad. Mario les planteó bien el análisis de situación y ahora vamos a problematizar. Eso. Entonces les dejo esa inquietud. Y entonces vamos para el 1 de octubre y si pueden unos días antes manden, es más fácil para leerlo y si no al mismo día ya no pasa el mismo día. Perfecto. Perfecto, bueno, y nosotras nos vemos a la tarde, chicas, otra vez en la última clase vespertina. Así que nos encontramos más tarde. Les dejo un beso. Muchas gracias, Claudia, por toda tu intervención y tu gestión, porque realmente, bueno, sos ahí nuestra hada madrina con Robert. Por eso les digo, hacer lo posible es también una tarea, hacer lo posible. Exacto, bueno, hiciste posible que Robert participara en este tramo y la verdad que eso te lo agradecemos mucho porque ha sido un gran aporte. Bueno, gente, nos vemos el 1 de octubre con Claudia y nosotros esta tarde con Mónica. Un beso para todas.